es el espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré a sus pies, esto es, a los pies del ángel, para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Claramente el ángel identifica el testimonio de Jesucristo como el espíritu de la profecía. Y fíjense la terminología de este versículo, porque lo vamos a comparar ahora con lo que fue nuestra lectura bíblica, que nuestra hermanita tuvo a bien leernos en esta hora. Aquí dice: mira, no lo hagas, le dijo el ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Ahora comparen esto con Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Otra vez la frase: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y la vuelvo a comparar con el 19:10. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. En un lado dice tus hermanos los profetas, y en el otro versículo dice tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el testimonio de Jesús? Los profetas. Obviamente, al comparar los dos versículos, queda bien en claro que lo que el ángel le explicó a Juan es que los que tienen el testimonio de Jesús son los profetas. Los profetas son los que dan testimonio del testimonio de Jesús. Así que, comparando estos dos versículos, llegamos a la conclusión de que el testimonio de Jesús es el don que Dios le da a los profetas para recibir un mensaje de parte de Dios y comunicarlo al pueblo. Y es un testimonio de Jesús. En realidad, todos los profetas han dado el testimonio de Jesús, porque Jesús es el que revela a sus siervos, los profetas, lo que ha de acontecer. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Así que noten ustedes, la revelación de Jesucristo, la revelación es el mensaje que Dios da para compartir con el pueblo. A eso se le llama la revelación. Y dice aquí que es la revelación de Jesucristo, que Jesucristo la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan es el profeta
que recibe el comunicado de parte de Jesucristo por medio del ángel. Y entonces el versículo 3 dice, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Si ustedes se fijan, Juan, el profeta Juan, que es también el apóstol Juan, dio testimonio de dos cosas: de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Alguno podría decir, bueno, ¿no es lo mismo la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? Tienen una relación muy íntima, claro que sí. La revelación de Jesucristo que Él da a los profetas es el testimonio de Jesús. Pero cuando eso queda escrito y registrado, y cuando eso llega a formar parte de la palabra de Dios, entonces el testimonio de Jesús llega a ser la palabra de Dios. Todo lo que Jesús envía a través de sus profetas es palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Pero una vez que ese testimonio se registra y se guarda como parte de las escrituras de los profetas, ahora el testimonio de Jesús llega a ser parte de la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, no es lo mismo, no entiendo. No, en un momentito vamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Repito, el testimonio de Jesús es la revelación que Jesucristo da. Ese es el testimonio de Jesús. Y esa revelación la da mediante sus profetas. Juan dice que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Repito, ¿no es lo mismo? Bueno, la palabra de Dios era el testimonio de Jesús que ya los profetas anteriores a Juan habían escrito, habían registrado. Y cuando Juan predica, cuando Juan da testimonio, él utiliza los escritos de los profetas anteriores a él para dar testimonio al pueblo de parte del Señor. Todo lo que los profetas escribieron antes es testimonio de Jesucristo. Pero Juan, cuando él lo utiliza, está dando testimonio de la palabra de Dios, pero también del testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque aparte de que Juan predica la palabra de Dios, él también recibió información directa de nuestro Señor Jesucristo. Repito, aparte de lo que los profetas anteriores escribieron, ahora Juan recibe también sueños y visiones de parte de Dios. Y esos sueños y visiones que él tuvo son el testimonio que Jesucristo le dio a él. El testimonio de Jesucristo entonces es lo que Jesús le revela a un profeta y él lo comparte con el pueblo, a diferencia de la palabra de Dios, que es lo que Jesús le reveló a profetas anteriores. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Porque algunos dicen, bueno, pues la palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Es cierto, si alguien te dice que la palabra de Dios es el testimonio de Jesús, claro que sí. Cuando Dios se lo dio a los profetas, era el testimonio de Jesús que le dio a esos profetas. Una vez que los profetas lo escribieron, y esos profetas ya pasaron a la historia, eso quedó registrado, y ahora ya no se llama el testimonio de Jesucristo, sino la palabra que Dios habló por medio de sus profetas. Es interesante cómo Dios da testimonio. Y vamos a ver en esta tarde lo que es el testimonio de Jesús.
El testimonio es lo que Dios habla. Y hay varias maneras como Dios se revela. En las clases que estamos teniendo de teología, por cierto, todavía hay oportunidad de que si alguno quiere anotarse a las clases de teología que estamos dando, se están dictando todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, domingo tras domingo, y también de lunes a jueves de 6 a 9 de la noche. Si alguno que me escucha por el canal le gustaría prepararse para ser un instructor bíblico, para enseñar la palabra de Dios, o le gustaría prepararse para ser un pastor, un predicador, o le gustaría prepararse para ser un evangelista y llevar el evangelio a distintos lugares, pues las clases están abiertas para aquellos que quieran aprender. En esa clase, justamente, estábamos hablando de los medios de revelación que Dios utiliza. Y mencionamos los primeros o los 3 principales medios de revelación. Y la revelación es cuando Dios se comunica con un profeta para darle un mensaje, información que el profeta no tiene manera de conseguirlo a menos que Dios se lo dé. Ese es un profeta. Un profeta es un hombre o una mujer escogidos por Dios que están en íntima relación con Dios. Su vida está en armonía con el Todopoderoso. Y entonces el Espíritu Santo, el espíritu de profecía, descansa sobre ellos. Y el Señor, a través de sueños y visiones, les da información que ellos tienen que dar al pueblo de parte del Señor. Todos los profetas hablan así en la Biblia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. En el año en que murió el rey Usías, la palabra de Jehová vino sobre mí. Así es como hablan los profetas. Dios me mostró. Su palabra llegó hasta mí y ellos la compartieron. Entonces, Dios ha hablado de muchas maneras. Pregunto, ¿hay alguna vez en que Dios dio testimonio Él mismo en lugar de utilizar un profeta de intermediario? ¿Hay alguna ocasión en que Dios dio su mensaje en forma directa, audible, que la gente directamente escuchó la voz de Dios hablando, sí o no? Sí. ¿Y dónde encontramos esa instancia? ¿Cómo? Bueno, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí. La Biblia dice que Dios mismo habló las palabras. Y vamos a leerlo. Está en el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 19 y capítulo 20. Está la historia de cómo Dios bajó a promulgar su ley. Dice Éxodo 19. Versículo 9 en adelante. Entonces Jehová le dijo a Moisés: he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios les dijo: prepárense, porque al tercer día
Jehová mismo va a descender sobre el monte y la gente va a oír mis palabras para que te crean para siempre que yo soy el que hablé contigo. Porque hasta ese momento Dios hablaba con Moisés, su profeta, y Moisés les refería a la gente las palabras que Dios les decía. Dios estaba utilizando el medio del don de profecía para dar sus mensajes. Pero ahora dice Dios, esta vez voy a hablar yo. Y voy a hablar en forma audible a oídos de todo el pueblo para que me vean, para que vean mi presencia y para que te crean a ti y no duden de que yo realmente soy el que hablo a los profetas. Y dice que al tercer día, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina era muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. La voz de Dios era como trueno, como truenos tremendos, como una trompeta que resonaba por todas partes. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová le dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al pueblo, y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no subirá al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haya en ellos estrago. Y Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La voz tronante de Dios promulgó su santa ley. El primer mandamiento, Él dice: yo soy Yahweh, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen, ni figura alguna, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohibía el hacerse representaciones visibles de la deidad. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y allí sigue Dios proclamando su ley, mandamiento tras mandamiento. 10 mandamientos. Cuando termina el último mandamiento, que dice: no codiciarás, en el versículo 17, no codiciarás
la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Así que en esta oportunidad, Dios mismo dio el testimonio. No lo mandó ni por un ángel, ni por un profeta, sino Él directamente dio el testimonio. Y eso que Él dio, se llama el testimonio también. Y usted dice, pero ¿no era que el testimonio era lo que Dios habla por los profetas? Todo lo que viene de la boca del Señor es el testimonio de Jesucristo. Porque por si no lo saben, el que descendió sobre el monte Sinaí y habló con palabras de trueno, no fue el Padre, sino fue el mismo Señor Jesucristo. Él es el que bajó sobre el monte Sinaí y proclamó su ley. Estoy preparado para demostrarles por la palabra de Dios que fue el Hijo el que habló directamente al pueblo y no el Padre. Ese no es mi propósito en este momento, pero si alguno tiene interés, con mucho gusto les doy los pasajes bíblicos donde muestran que fue el mismo Señor Jesucristo. Su nombre en el Antiguo Testamento es Yahweh, es el nombre Jehová del Todopoderoso, es el nombre de Cristo. Y Él fue el que bajó sobre el monte Sinaí y promulgó su ley. Ese es el testimonio que Jesús mismo dio. Y si no me creen, vayan ahora al capítulo 31 de Éxodo. Éxodo capítulo 31, dice en el versículo 18, y Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Díganme ustedes, ¿cómo se le llama a las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos? ¿Cómo se les llama? Las tablas del testimonio. Así que, ¿qué cosa es el testimonio? La santa ley de Dios que Él proclamó sobre el monte Sinaí. Es el testimonio que Dios dio, que Jesucristo proclamó. Ese es el testimonio de Jesucristo, su santa ley. Amén. Ok, ahora estamos entendiendo un poquito más lo que es el testimonio de Jesucristo. Su santa ley es el testimonio. Y está escrito con el mismo dedo de Dios. ¿Qué contenían esas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios? Deuteronomio capítulo 4. Moisés les recuerda cómo ellos escucharon las palabras de Dios, el testimonio de Jesucristo directamente de sus labios.
Dice el versículo 10 de Deuteronomio 4. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué fue lo que Dios escribió sobre las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Dice, eso fue lo que Él habló, lo que Él promulgó, y ustedes escucharon su voz. No vieron figura alguna. Por eso más adelante les va a decir, tengan cuidado de no hacer ninguna figura de Dios, ni de ninguna cosa que esté arriba en el cielo. Eso está en el versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfigie de varón o de mujer, o de animal, o de ningún ave, o de ningún reptil. Dios no se presentó a vosotros en forma visible, por lo tanto, no traten de representarlo a través de una imagen. Entonces, lo que Dios habló y escribió en tablas de piedra fueron los 10 mandamientos, lo que nosotros le llamamos la santa ley de Dios. Las escribió en tablas de piedra y se las dio a Moisés. Pero miren el versículo que sigue ahora. Leímos el versículo 13. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Así que aparte de lo que Dios dio él mismo testimonio, también a Moisés le dio más instrucciones. Y esas instrucciones también son el testimonio que Dios le dio, pero esta vez fue a través de Moisés. Y si van al final, bueno, los capítulos que siguen son todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, desde el capítulo 4 en adelante, y ahí en adelante vienen todas las instrucciones que Dios les dio. Y al final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, Deuteronomio 31, versículo 24, dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estén allí por testigo contra ti. Testigo viene de la misma raíz en hebreo que testimonio, porque lo que da un testigo es un testimonio. Cuando una persona es llevada a la corte por testigo, le toman ¿qué? Testimonio. Y aquí dice que lo que Moisés escribió, aparte del testimonio que Dios dio directamente con su boca, que era su ley,
Dios le dio a Moisés una cantidad de instrucciones, les dijo que las escribiera en un libro y también se llaman ley, porque son mandamientos de Dios. Hay una diferencia entre los 10 mandamientos y todas las demás leyes que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos se guardaban dentro del arca del pacto, mientras que las demás leyes, Moisés le dijo a los levitas: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testimonio contra ti. Así que también a lo que Moisés, profeta de Jehová, escribió, recibe la instrucción de guardarlo al lado del arca del pacto, para que sirva también de testigo, que sea un testimonio delante de Jehová. Así que a la ley se le llama el testimonio de Jehová. Las tablas del testimonio leímos. El arca donde están guardadas también se le llama el arca del testimonio, porque allí está el testimonio que Dios dio. Si vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 9, Deuteronomio capítulo 9, les recuerda a Moisés en el versículo 7 en adelante: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día en que salisteis de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb, ese es el monte de Sinaí, provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Y al final de los 40 días sucedió que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Y ustedes conocen el resto de la historia. Dios iba a destruir al pueblo por la rebeldía contra su ley. No habían pasado ni 40 días que habían escuchado la voz tronante de Dios diciendo: no se hagan imagen, y todavía no bajaba Moisés del monte y ya se habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Y Dios se llenó de ira contra el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo y el pueblo no fue destruido. Y entonces Dios renueva el pacto otra vez con ellos. En el capítulo 10 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste. Cuando Moisés bajó del monte, cuando vio lo que el pueblo estaba haciendo, adorando el becerro de oro, las tablas de piedra que Dios le había dicho, escritas con el dedo de Dios, fue tan grande el ardor y el celo de Moisés al ver la apostasía y la rebelión y la desobediencia de ese pueblo, que cogió las 2 tablas que traían en la mano y las arrojó al suelo y las quebró en señal de que el pueblo había quebrantado el pacto con Jehová. Y ahora, cuando Dios decide perdonar al pueblo y darles una segunda oportunidad, Dios le dice a Moisés: sube arriba, prepara tú ahora 2 tablas de piedra, lábralas
y tráelas conmigo, y yo voy a volver a escribir en estas tablas lo mismo que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Y luego le dice, y las pondrás en el arca, en ese arca que era una caja de madera toda recubierta con oro, era donde tenían que guardarse esas tablas de piedra. Versículo 3, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así que el testimonio que Dios habló, los 10 mandamientos, se guardó dentro del arca del pacto. Por eso la Biblia le llama a esa urna o a esa caja de madera de acacia, que se nos explica que estaba toda cubierta de oro y tenía encima una tapa, y con la tapa había 2 querubines de oro, simbolizando los querubines de gloria que están en la presencia de Dios en el cielo. Y dentro de ese arca, que se llama el arca del pacto, está el testimonio que Dios dio. Por eso a esa arca se le llama el arca del testimonio. Y estamos estudiando ahora lo que es el testimonio. Ahora se está ampliando nuestra visión para entender lo que es el testimonio de Jesucristo. La ley de Jehová es el testimonio de Jesucristo, que Él mismo dio con su propia boca. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, dice allí en el versículo 5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En el cielo hay un templo que se llama el tabernáculo del testimonio. Así se le llamaba al tabernáculo, el templo que Moisés construyó en el desierto, se le llamaba el tabernáculo del testimonio, porque ahí estaba guardado el testimonio. Pero ese tabernáculo en la tierra era una copia en miniatura del modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Y el gran modelo tras el cual fue construido el tabernáculo en el desierto era el templo que está en el cielo, que levantó Dios mismo y no el hombre. En el libro a los Hebreos, en el capítulo 8, se nos explica que cuando Moisés recibió instrucciones de erigir el tabernáculo, se le dijo que lo hiciera conforme al modelo que Dios le mostró. Hebreos capítulo 8, dice el versículo 2, que Jesucristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que cuando Moisés construye el tabernáculo del testimonio, lo hace conforme al modelo que Dios le mostró, y dice que el tabernáculo aquí en la tierra era figura y sombra de aquel verdadero santuario, el tabernáculo que levantó Dios y no el hombre.
el tabernáculo terrenal era figura de las cosas celestiales, acabamos de leer. ¿Está claro este punto, verdad? Ok. Fíjense cómo se le llama al arca que contiene el testimonio. Nuevamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios que está en el cielo se le llama el templo del testimonio. Y aquí dice que dentro del templo del testimonio estaba el arca del pacto. ¿Por qué entonces al templo se le llama el templo del testimonio? Porque contenía el testimonio del Todopoderoso. Ahora, ¿qué había dentro del arca del testimonio? ¿Qué había? Estaba, ya vimos, la ley de Dios, las tablas de piedra que Dios escribió con su dedo. ¿Qué más había? Vamos a leerlo. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Noten que ahora a la urna, a el arca no es como el arca de Noé. Un arca es una urna, una caja, toda cubierta de oro. Era de madera de acacia cubierta de oro, pero ahora al arca se le llama el arca del pacto. El arca del pacto. Pero ya vimos antes que se le llamaba a los 10 mandamientos el pacto de Jehová, y a el templo se le llama el templo del testimonio, y también al arca del pacto se le llama el arca del testimonio. Y ahora vemos que dentro de ese arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, por dentro y por fuera, estaba una urna de oro que contenía 3 cosas: el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. 3 cosas había dentro del arca del testimonio. Estaba las tablas de la ley, que ya leímos que son las tablas del testimonio, y luego dice que estaba una vasija, una urna, un recipiente que también era de oro, y dentro de esa vasija de oro estaba el maná. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció, y por supuesto las tablas del pacto. 3 cosas. Yo quiero que ustedes mantengan en mente esas 3 cosas, porque en un momento vamos a ver lo que representan. Son muy importantes para nosotros, porque el arca se le llama el arca del testimonio, y en esas 3 cosas está representado el testimonio que Dios nos da a nosotros. Ya sabemos que una de las 3 cosas es la ley de Dios, pero la otra es la vara de Aarón y la otra es el maná. Y vamos a ver lo que eso representa. Recuerden que el arca se llama el arca del testimonio, el arca del pacto. Miren lo que dice con respecto al maná. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Éxodo capítulo 16.
Dice allí en el versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio. ¿Notaron la palabra otra vez, testimonio? ¿Dónde puso Aarón la vasija con el maná? Delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así que la vasija de oro que tenía el maná estaba delante del testimonio e iba a servir para las generaciones futuras como testimonio también de que Dios alimentó a su pueblo con pan que había descendido del cielo. Lo otro es la vara de Aarón que reverdeció. En un momento vamos a ir allí. Ok, hasta ahora ha quedado claro que lo que está dentro del arca es el testimonio de Dios, la ley de Dios. Es el testimonio de Jesucristo, porque Él es el dador de la ley. Él es el promulgador de la ley. Fue la voz de Cristo la que se oyó sobre el monte Sinaí proclamando su ley. Y esa ley se llama el testimonio, o las dos tablas del testimonio, y es el testimonio de Jesús. Ahora vamos a otro texto. Vamos al libro, allí mismo en el libro de Deuteronomio, Dios da ciertas instrucciones. Deuteronomio capítulo 6. Dice el versículo 1 en adelante: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En obediencia a este mandato, los judíos, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, se cuelgan de aquí, de una cadenita, un canutito. Un canuto es como algo hueco por dentro, donde le ponen escrito los mandamientos de la ley de Dios. Y también se colocan una cinta que dice santidad a Dios, y aquí en el centro de la cinta, entre los ojos, también tienen puesto un frasquito pequeñito con letrita pequeña adentro escrito, que son los estatutos de Dios. Y luego los escriben en los postes de las puertas, para que al salir los vean, para que al entrar los vuelvan a ver. Hasta el día de hoy, en toda casa de los judíos, usted va a ver arriba del dintel y en los postes de la casa como unos recipientes cónicos, o sea, redonditos, como que fueran
un tubito, como un tubito. O a veces son cuadraditos, también son huecos y adentro está escrita la ley de Dios. Pero ¿cómo se la pueden escribir sobre el corazón? Bueno, la tienen que aprender de memoria. Eso es lo que significa saberla de memoria. En inglés se dice to know it by heart. De aprender de memoria en inglés se dice to know it by heart. Learn it by heart, o sea, de memoria. Eso es lo que quería decir. Todo esto mostrando la importancia de esos mandamientos y estatutos. Ok, habiendo visto esto, vamos ahora al libro de Isaías, al capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Miren la orden que da Dios. Vamos a comenzar desde el versículo 13 en adelante. A Jehová de los ejércitos, esto es Yahweh Sabaoth, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, y entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Notaron otra vez? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Como la casa de Jehová se rebeló contra Dios, ahora ese testimonio, en lugar de ser para protegerlo, al llevarlo en el corazón, al llevarlo en la frente, al llevarlo en la mano, al escribirlo en las puertas, ahora ese testimonio es en contra de ellos. Y dice, para las dos casas de Israel, por haberse rebelado contra mí, será por tropezadero para caer y por lazo y por red. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero el que tiene atado el testimonio y sellada la ley en su corazón, ese no caerá, porque Jehová será santuario para él. El santuario donde estaba guardada la ley y el testimonio iba a ser destruido. Eso es lo que profetizó Isaías. La casa de Jehová va a ser destruida, pero si tú llevas la ley de Dios y su testimonio en tu corazón, tú serás santuario para Dios. Y Dios va a proteger esa ley en tu corazón y en tu vida para que tú no tropieces y para que tú no caigas. Noten que aquí menciona, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora ya son dos cosas, la ley y el testimonio. Versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo tiene que ser comprobado por la ley y por el testimonio. Ahora, si ustedes notan, la ley era el testimonio en los días de Moisés. Pero luego, Dios dice, ata el testimonio, sella la ley. Y luego dice a la ley y al testimonio. Recuerden que aparte de la ley de Dios, la instrucción que Dios le dio a Moisés es, todo lo demás que yo te revelé, todas las enseñanzas que yo te di, escríbelas en un libro y ponlas al lado del arca del pacto y sirvan por testimonio también contra ti.
Así que la ley es el testimonio de Dios, pero está dentro del arca. Y luego el testimonio que Dios le dio a Moisés también se coloca ya no dentro del arca, sino al lado del arca, en el lugar santísimo del santuario terrenal. Y sirve allí de testimonio. Cada vez que se levantaba un nuevo profeta, ese profeta traía testimonio que Jesús le daba. Las palabras del profeta actual, del profeta viviente, del profeta con quien Dios se comunicaba, eran el testimonio de Jesucristo para esa generación. Las palabras que hablaron los profetas anteriores ya estaban guardadas en el lugar santísimo. La ley, que fue el testimonio audible de Dios, y todos los demás mandamientos y enseñanzas que Dios dio estaban allí guardadas en el santuario por testimonio delante de ellos. A la ley y al testimonio. Así que la ley, los 10 mandamientos y el testimonio, lo que Dios le reveló a sus profetas. Cuando viene un nuevo profeta y se levanta, tienen que comprobar que sea verdadero profeta de Dios si está de acuerdo a los que los profetas anteriores hablaron. Si no está de acuerdo a lo que está en el santuario, al testimonio que Dios dio, se sabe que ese profeta no habla de parte de Dios. Dios le dio instrucciones a Moisés, que fue el primero que registró las palabras de Dios. Moisés fue el primer autor de la Biblia. Fue a quien Dios le dio en su mano el testimonio de la ley de Dios escrita y luego le dijo que escribiera todo lo demás en un libro. Esos libros que Moisés escribió son 5. Se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia se les llama en hebreo la Torá. Y la Torá es el testimonio de Jesucristo que Dios le dio a Moisés. Ese testimonio Dios le dijo que lo guardara al lado del arca del pacto en el lugar santísimo. Allí mismo, pegadito al arca del pacto. En realidad, el lugar santísimo solo tenía un mobiliario. En el lugar santo había un candelabro de oro con 7 brazos, había un altar de oro y había una mesa de oro que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Todos estaban en el lugar santo, la primera división del santuario. Pero detrás del velo estaba el lugar santísimo, que solamente tenía un mobiliario, solamente un mueble, que era todo de oro. Y ese era el arca del pacto, el arca del testimonio. Y dentro de ese arca había 3 cosas: los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, la urna con el maná y la vara de Aarón. Y al lado del testimonio, al lado del arca, estaban los rollos o los libros, podríamos llamarle nosotros, aunque en aquella época no se escribían libros como nosotros, sino que eran rollos. Los profetas, como Moisés y otros, escribían en rollos. Y esos rollos se guardaban. Mientras el profeta estaba vivo, eso era lo que él tenía en su mano para decirles al pueblo lo que Dios le había revelado. Él lo decía a viva voz y también se paraba y leía el libro de la ley a oídos de todo el pueblo. Y ustedes lo pueden ver que eso era lo que se hacía. Ya está en el libro de Deuteronomio, que llamó a todo el pueblo y les leyó el libro de la ley. Después de la muerte del profeta, ese libro, ese rollo se guardaba en el lugar santísimo. Y allí cada año, cuando se recordaba en el día de Pentecostés la promulgación de la ley, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, sacaba el rollo y les leía a oídos de todo el pueblo los mandamientos de Dios. Cuando venía un nuevo profeta,
Primero se ponía a prueba para ver si era de Dios o no. Y hablando del don profético, eso es lo que Dios nos enseña. Cómo poner a prueba un profeta para ver si realmente es profeta de Dios o no. Esta mañana estuvimos hablando de los dones espirituales. Y aprendimos esta mañana, tóquenme al muchacho allí para que me siga con la cámara, por favor. Esta mañana aprendimos que el don de profecía es muy importante para la iglesia y es el método mediante el cual Dios se comunica con su pueblo, como Dios le habla, como Dios le envía mensajes a su pueblo. Desde que el pueblo de Israel le dijo a Moisés, mira, que no hable más Dios con nosotros, porque estamos espantados, tenemos miedo. Estaban aterrorizados de escuchar la voz de Dios. Mejor habla tú con Dios y que Dios te diga a ti lo que nos quiere decir y tú nos dices a nosotros, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Dios dijo, está bien, si eso es lo que el pueblo quiere, de aquí en adelante yo me voy a comunicar directamente por los profetas. Y vamos ahora al libro de Deuteronomio, al capítulo 18. Y vamos a leer allí lo que Dios le dice a Moisés. Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 15 en adelante, dice así. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más ese gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Está bien. No quieren ya oír mi voz, porque tienen miedo de morir por mi presencia. Está bien, mejor así, porque si no algún día puede haber desastre si el pueblo no está santificado, que sea destruido, que Dios haga estragos en medio del pueblo. Han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora el asunto es bien serio. Dios dice, está bien, no quieren que yo les hable más, vamos a hacerlo así. Pero yo voy a levantar profeta entre sus hermanos, entre el pueblo de Dios, como a ti, Moisés. Y el profeta que yo levante va a hablar mis palabras. Yo le voy a poner mis palabras en su boca. Y él hablará lo que yo le diga que tiene que decir. Pero a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, es tan solemne la palabra que habla el profeta como si fuera Dios mismo que está hablando. Y como el pueblo ya no quiso escuchar la voz de Dios, dijo, voy a utilizar profetas para dar mi mensaje, pero tienen que escuchar la voz de ese profeta como si fueran mis palabras, porque yo pondré palabras en la boca de ese profeta, y lo que yo hable por medio del profeta, van a tener que rendir cuenta de eso. Sigue diciendo, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Miren, por un lado, si el pueblo no escuchaba al profeta, Dios le pedía cuentas. Pero por otro lado, si se levantaba un profeta que decía, Dios me dijo, Dios me mostró, y ese profeta no era Dios quien le había mostrado, sino que eran sus propias palabras, engañaba al pueblo.
el castigo para hablar con presunción era la muerte. Es grave levantarse en el nombre de Dios a hablar como si Dios hablara por tu intermedio, cuando en realidad Dios no ha hablado. Así que es un asunto muy serio decir, yo soy profeta de Jehová, si Jehová no ha hablado. Sigue diciendo, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto nos lleva a lo que va a ser nuestro próximo tema sobre esta serie. El próximo tema va a ser cómo saber si una persona es profeta de Dios o no. ¿Cuáles son las pruebas del verdadero profeta? ¿Cómo podemos saber si ese profeta está hablando de verdad las palabras que Dios le dio o se las está inventando él? ¿O está engañando al pueblo diciendo Dios me mostró cuando en realidad Dios no le mostró nada? ¿Cómo sabremos, cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y aquí, a través de Moisés, Dios les da instrucción de una de esas pruebas para el profeta verdadero. Cuando se cumpla la palabra que habló el profeta, sabréis que Jehová habló. Pero cuando no se cumpla la palabra que Dios habló a través de ese profeta, en realidad no fue Dios que habló. Con presunción habló el tal profeta. Presunción quiere decir presume, es un presumido. Él dice que Dios le habló cuando en realidad Dios no le habló. La manera de saber si un profeta es de Dios o no es si se cumple la palabra que el profeta profetiza. Y esa es una de las pruebas del verdadero profeta. Ok, hemos visto en esta tarde que el testimonio de Jesucristo es la palabra que Dios habla. Primero, la palabra que Él habló es el testimonio, los 10 mandamientos. Y luego, a eso se le llama la ley, y a las palabras que habla el profeta vivo como Moisés se le llama el testimonio. Cuando el profeta muere, eso pasa a estar junto al arca del pacto y todo el conjunto de esos rollos o libros ahora se le llama la palabra de Dios o las santas escrituras. Pero el testimonio viviente del profeta se le llama el testimonio de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo ahora? Aunque es lo mismo, porque todo lo ha hablado el Señor, todo es palabra del Señor, la palabra de Dios es el testimonio de todos los profetas anteriores. Y el testimonio de Jesucristo es el testimonio que Jesús le da a ese profeta que está vivo. ¿Y cómo se comunica Dios con el profeta que está vivo, a quien Él le da palabras para hablar en su nombre? ¿Qué medios usa Dios para hablarle a ese profeta? Números capítulo 12. Números capítulo 12. Dice el versículo 6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Por sueños y visiones. ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una visión? ¿Ok? Son lo mismo, otra vez, es el testimonio de Jesús, es la revelación de Cristo, pero la diferencia entre sueño y visión es que en el sueño el profeta está dormido y recibe un sueño profético de parte del Espíritu Santo. Visión es lo mismo que un sueño, solo que el profeta no está dormido, está despierto. Y cuando el profeta entra en visión,
pierde noción, pierde contacto con el mundo que lo rodea y es como que estuviera en un éxtasis, como que estuviera, bueno, y se le llama un trance profético, Como que no nos gusta mucho usar esa palabra porque también los espiritistas entran en trance espiritista. ¿Qué es un trance espiritista? Es cuando un espíritu habla a través de ellos. En este caso, podemos usar la palabra éxtasis, porque está en la Biblia, dice que a Pedro le sobrevino un éxtasis y vio un lienzo que bajaba del cielo y escuchó la voz del Señor que le hablaba. Un éxtasis, la persona comienza a ver como un sueño, pero está vivo, porque está despierto, porque Pablo estaba arriba de la azotea, había subido para orar, era la hora de la comida, y de pronto le sobrevino un éxtasis, dice la Biblia. O sea, entró en una visión, en un trance profético, y el Señor le comenzó a mostrar, igual como en un sueño, solo que en este caso el profeta está vivo. Ya vamos a hablar un poquito más de esto al ver las pruebas del verdadero profeta, ver cómo son las visiones, cómo Dios le habla a un profeta. Pero por ahora estamos viendo que el profeta que recibe comunicación de Dios lo recibe a través de sueños y visiones. Y a eso que el Señor le muestra se le llama el testimonio de Jesús, porque es Jesús el que le da testimonio de las palabras que tiene que hablar. Y eso es a través del Espíritu Santo. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto al Espíritu Santo. Esto está en San Juan, en el capítulo 15, San Juan capítulo 15, dice el versículo 26, y aquí otra vez aparece la palabra testimonio, y vamos a ver de quién es el testimonio que da el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién es el testimonio que da el Espíritu Santo a los profetas? Es el testimonio de Jesús. Otra vez venimos a confirmar que el testimonio de Jesús es lo que el Espíritu Santo le revela a los profetas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente en el capítulo 16 y en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez, el Espíritu Santo recibe de parte de Cristo el testimonio de Jesús y Él os hace saber las cosas que van a venir. Eso es profecía, anunciar lo que va a suceder, anunciar lo que va a venir. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guía a toda la verdad, no habla por su propia cuenta, o sea, Él no viene a dar testimonio de Él mismo. Él recibe el testimonio de Jesucristo y se lo hace saber al profeta. Así que lo que hablan los profetas es el testimonio de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que hablaron de parte de Dios, que dieron profecía, la profecía dice
no vino por voluntad humana, o sea, no fue lo que a ellos se les ocurrió hablar, no fue lo que salió de su mente. Lo que escribieron la Biblia, los que dieron profecía, no dijeron lo que ellos pensaban, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habla de sí mismo, no hablará de sí mismo, sino que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, lo que los profetas hablan es el testimonio de Jesucristo. Terminando ahora en el libro de Apocalipsis, volvemos otra vez para aclarar nuevamente lo que es el testimonio de Jesucristo. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por Apocalipsis 12:17, que decía: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego leímos Apocalipsis 19:10 y lo comparamos con Apocalipsis 22:8. Apocalipsis 19:10 decía: yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y en el 22:8 decía: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Los profetas son los que tienen el testimonio de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis se menciona mucho estas dos cosas juntas. Y yo les dije que siempre la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo van juntos en la Biblia, a la ley y al testimonio. La palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Lo vimos en el capítulo 1, por ejemplo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, dice en el versículo 2 que su siervo Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. No puede ser lo mismo entonces la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y usted dice: pero pastor, ¿cómo estamos? Primero dijo que es lo mismo y ahora dice que no es lo mismo. Bueno, estoy tratando de ser específico. La palabra de Dios es el testimonio de Jesús de los profetas anteriores. Cuando Juan predicaba la palabra de Dios, lo hacía con poder, iluminado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero utilizaba los escritos de los profetas anteriores para predicar la palabra de Dios. Pero cuando el Señor le revela a él directamente a través de un sueño o una visión como la que tenemos en el libro de Apocalipsis, él lo explica. Dice en el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo me di vuelta para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después
de estas. Así que aquí vemos a Juan, que por predicar la palabra de Dios y porque él tenía el espíritu de profecía, tenía el testimonio de Jesucristo, porque él se paraba delante de la gente y le decía a la gente lo que Dios le había mostrado, el odio de Satanás fue tan grande que lo echaron a la cárcel, lo mandaron a la isla de Patmos, que era una colonia penal del Imperio Romano, donde estaban los reos políticos, donde estaban los prisioneros de guerra, en una isla rocosa y desolada, sin vegetación. Era como un San Quintín, como una isla de presos. Y allí estaba Juan por dos cosas: por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio del testimonio de Jesús. Cada vez que aparece la palabra testimonio de Jesús en la Biblia es en relación con algo que Jesús le ha revelado a uno de sus profetas. Y saben que en este tiempo final, cuando venga la gran tribulación y cuando los poderes aliados de este mundo, la bestia, el falso profeta y la bestia que sube de la tierra, hagan guerra contra el pueblo de Dios, vamos a ser perseguidos, vamos a tener tribulación. Y muchos, al igual que Juan, seremos puestos en la cárcel. Y muchos también tendrán que dar su vida por defender la verdad. El apóstol Juan ve a estos que van a sufrir bajo la imposición de la bestia y que se van a negar a recibir la marca de la bestia. Y mire qué interesante lo que dice en Apocalipsis 20, versículo 4. Otra vez aparecen juntos la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es durante el milenio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Otra vez van juntos, el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya. Así que los que van a ser decapitados, van a morir por no recibir la marca de la bestia y no adorar su imagen. Dice allí que van a ser decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el testimonio de los profetas. Y usted dice, pero bueno, el testimonio de los profetas está en la Biblia. Sí, pero en cada época de la humanidad, Dios ha dado mensajes a su iglesia a través del don profético. Entonces, así como Dios habló en el pasado a través de Moisés, pero después que se murió Moisés, Dios levantó otro profeta. Y después que se murió Josué, Dios levantó otro profeta más adelante. Y así a lo largo de la historia, Dios fue levantando un profeta tras otro. Pero Jesús le dice a los judíos: ¿a cuál de los profetas no apedrearon vuestros padres? No persiguieron vuestros padres. Porque cuando se levanta el profeta de Dios con palabra de Dios y el mensaje es duro y el mensaje es directo y el mensaje penetra hasta el corazón, la gente no le gusta escuchar ese mensaje. Ataca al mensajero, lo llama hijo del diablo, como hizo el rey Sedequías. Mandó a echar en una cisterna, en un pozo, a Jeremías por predicarle la verdad. Y no solamente eso, lo tuvo a pan y agua. Y luego, cuando Jeremías fue delante del rey a darle el mensaje que Dios le había dado, no lo quiso escuchar. Y como no lo quiso escuchar, Dios le dijo a Jeremías: escríbelo en un rollo y llévaselo al rey. Y cuando el rey recibió el rollo de manos de Jeremías, tomó el rollo y lo tiró
echó al fuego y dijo: no quiero escuchar ni leer este mensaje. Así a lo largo de la historia, los siervos de Dios que se han levantado a dar el mensaje verdadero de Dios han sido rechazados por su generación. Cada profeta que vino tuvo que enfrentar la oposición del pueblo, y lo más triste que fue del pueblo de Dios. Cristo les dijo la parábola a los judíos. Les mandó un siervo tras otro, y a uno apedrearon, a otro mataron, y finalmente les mandó a su propio hijo, y también a este lo mataron. ¿Se recuerdan que en el arca del pacto había 3 cosas? Ok. Como el tiempo ha transcurrido, no voy a terminar esta partecita, la voy a dejar pendiente para el próximo sermón. Solo que me lo recuerdan para que no se me olvide, porque era parte del sermón de hoy. Pero expliqué lo que es el maná, que estaba guardado frente al testimonio. Expliqué lo que era la ley de Dios, pero faltó la vara de Aarón. Sin embargo, hay una lección muy grande para nosotros en esos 3 elementos que estaban dentro del arca del pacto. Y recuerden que a ese arca se le llama el arca del testimonio. La ley de Dios no necesita explicación. Es la ley que Dios promulgó, que estaba guardada dentro del arca del pacto, escrita con el dedo de Dios. Pero el maná tiene un simbolismo muy especial para el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Por supuesto que el maná representa a Cristo, porque Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan que yo le daré, el cual es mi cuerpo, no morirá jamás, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi propia carne, que será quebrantada por ellos. Así que el maná representa el testimonio más grande que Dios jamás haya dado a la raza humana. El testimonio más grande es el testimonio de Jesús, pero no solo sus palabras, sino Él, su persona. Dios envió a su único Hijo al mundo para dar testimonio de la verdad. Cuando a Él, en San Juan capítulo 18, le preguntó Pilato: ¿tú quién eres? ¿A qué has venido? ¿Qué dices de ti mismo? Y Él dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Él es el testimonio. Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él vino a dar testimonio. San Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado testimonio de Él. Él le ha dado a conocer, Él le ha manifestado. Así que de todos los testimonios que Dios ha hablado, el testimonio principal es el de nuestro Señor Jesucristo. Ese no puede ser superado. Por eso el maná que representaba a Cristo está en el arca del pacto y no se echa a perder. ¿Ustedes saben lo que es eso? El maná que caía del cielo lo recogían cada día, pero luego que salía el sol se derretía. Lo recogían, lo cocían, lo molían, hacían harina, cocían tortas, lo hervían. Tenía gusto de aceite fresco, como recién prensado, como aceite de oliva fresco, o tenía gusto también como de hojuelas con miel. Era riquísimo. Pero si lo guardaban de un día para otro, ¿qué pasaba? Se podría y criaba gusanos. Sin embargo, Dios hacía cada semana el milagro. Todos los días caía maná. Eso de por sí era un milagro. Ese era el primer milagro. Eran 3 milagros. El segundo milagro era que el viernes caía doble maná, porción para 2 días. Y ellos recogían
y lo guardaban para el otro día. Y el tercer milagro era que el sábado no caía maná, aunque caía todos los demás días, pero el pan que habían guardado del viernes para el sábado no se aguzanaba, no hedía y no se echaba a perder. Así que Dios hacía ese milagro cada semana para recordarles la santidad del sábado. Pero ese pan vivo que descendió del cielo tampoco se echa a perder. Perdura para siempre. ¿Saben ustedes que el maná que estaba dentro del arca del pacto no se echaba a perder? Pasaban años, generaciones, cientos de años, y el maná que estaba dentro de la urna de oro en el arca del pacto estaba tan fresco como el día que fue puesto allí. Todavía ese arca del pacto está escondida. Háganme recordar de eso también. Les voy a hablar de ese arca del pacto y dónde se encuentra hoy en día. Y saben ustedes que hay una profecía que dice que durante el tiempo de angustia, cuando se promulgue la ley dominical, el arca del pacto va a ser descubierta en Jerusalén y va a salir a la luz. Eso es fascinante. Pero cuando se descubra, se va a encontrar adentro las tablas del testimonio que Jesucristo escribió con su propio dedo. Y ese va a ser el testimonio de que el sábado es el día del Señor. Pero también va a estar el maná, y el maná va a ser un testimonio de la vida eterna que Dios da a los que guardan su ley. Porque va a estar fresco el maná después de miles de años que está escondido. Y también está la vara de Aarón, de esa les voy a hablar más adelante. Así que lo que hay dentro del testimonio, dentro del arca del pacto, es el testimonio de Dios. Y al lado del arca del pacto está la palabra de Dios, la palabra de los profetas que escribieron. Quiere decir que el lugar santísimo es muy importante para nosotros. Está el testimonio, los 10 mandamientos. A un lado estaba la palabra de los profetas escritas, y al otro lado el testimonio de Jesucristo. Y de este vamos a hablar un poquito más. Hoy hemos aprendido entonces lo que es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es la palabra que Jesús habla a través de sus profetas. Y como Dios sigue siendo el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Él sigue actuando de la misma manera. Sigue siendo el mismo Dios. Y si Él habló en antaño a través de los profetas, ¿por qué no habría de hablar hoy en día a través del don profético? ¿Por qué no vamos a creer que si el Señor desea, Él puede escoger a un hombre o a una mujer como lo hizo con Moisés, y como lo dijo a Moisés: voy a levantar profeta en medio de vosotros, de tus hermanos, a él oiréis? Por cierto, con esto tiene relación la vara de Aarón, porque hubo una rebelión entre los líderes del pueblo de Israel, y los principales rebeldes se llamaban Coré, Datán y Abirán. ¿Y saben lo que dijeron estos hombres? Dijeron: ¿a poco Dios solamente habla por Moisés y por Aarón y por María? Porque resulta que María también era profetisa. Y Aarón era el sumo sacerdote. Y Moisés era el líder, y a quien Dios le hablaba cara a cara. Y esa rebelión fue en contra de los hombres y mujeres que Dios había establecido en su pueblo para guiarlos. De ahí viene lo de la vara de Aarón y por qué Dios la mandó a guardar dentro del arca
del pacto. Al entender eso, vamos a entender cómo es que funciona esto de que Dios reparte dones y Él escoge al que Él quiere para darle los dones que Él quiere. Pero nadie otro le puede usurpar el lugar a aquel a quien Dios puso como apóstol, o a quien Dios puso como profeta, o a quien Dios puso como líder espiritual del pueblo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora, pidámosle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a no ser rebelde al don de profecía. Porque Dios dice, cuando levante otro profeta en medio de ti y ponga mis palabras en su boca, lo vas a oír a él, y si no lo oyes, te voy a pedir cuenta. ¿Qué hubiera pasado si la gente, después de Moisés, cuando Dios levanta un nuevo profeta, hubieran dicho, ¿y para qué queremos un nuevo profeta? Si ya tenemos los 5 libros de Moisés y la ley que Dios nos dio. Ya tenemos todo lo que necesitamos hasta ahora. ¿Saben ustedes que los samaritanos tomaron esa posición? Y dijeron, nosotros solo aceptamos los 5 libros de Moisés, la Torá. Y hasta el día de hoy, los samaritanos no aceptan a los otros profetas que vinieron, sino solamente a Moisés. Ese es el problema que hay o que había ya desde aquella época entre samaritanos y entre judíos. ¿Se acuerdan? Que cuando la mujer samaritana vino a hablar a Jesús, le dijo, maestro, parece que tú eres profeta. Explícame esto, ¿cómo está? Nuestros padres dicen que se ha de adorar a Dios así, y ustedes los judíos dicen que hay que adorarle de esta manera. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando alguien se levanta como profeta de Dios, y los que debieran aceptar el mensaje de ese profeta no lo aceptan, dicen, ya tenemos a Moisés, ¿para qué queremos otro profeta? Más adelante Dios levanta otro profeta, y ya los escritos de Moisés y los demás profetas están guardados en el lugar santísimo. Pero ahora a Dios se le ocurre levantar al profeta Jeremías, y la gente dice, no necesitamos otro profeta, ya tenemos la ley y el testimonio. ¿Para qué queremos otro profeta? Ya tenemos suficiente. Así habla la gente hoy en día en el mundo cristiano. Ya tenemos la Biblia. ¿Cómo estos adventistas dicen que otro profeta? ¿Qué derecho tienen para levantar y decir cómo que Dios ha vuelto a hablar? Por profeta. Y no solamente por otro profeta, sino por una mujer. Cuidado, porque el Espíritu Santo reparte los dones a quien Él quiere. Y no somos nosotros los que escogemos, es Dios quien escoge quién va a ser su mensajero o su mensajera. Si yo me rebelo contra el don profético, me estoy rebelando contra aquel que da las palabras al profeta. No podemos ser como los samaritanos que dicen, ya tenemos a Moisés, no necesitamos los demás profetas. No podemos ser como el pueblo de Israel que dijeron, a Moisés y a los profetas tenemos, no necesitamos este otro. Y ese otro era el mismo Hijo de Dios, pero no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque no aceptaron el testimonio viviente de Jesucristo. Aceptaban a Moisés, aceptaban los profetas, pero no aceptaban el testimonio que Jesús les daba. Y hoy en día pasa exactamente igual. La gente dice, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ¿para qué necesitamos otro profeta? Si ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber en su palabra. Y Dios dice en su palabra que a su iglesia, en el tiempo del fin, le iba a restaurar todos los dones, inclusive el don de profecía. Entonces, si yo acepto toda la palabra de Dios,
tengo que aceptar que la Biblia me dice que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía, y que ese don Dios se lo iba a dar a la iglesia en el tiempo del fin, y que el dragón se iba a llenar de ira, iba a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Porque yo creo en la Biblia y porque acepto todo el testimonio de la Biblia y no nomás una parte, tengo que aceptar el testimonio de Jesucristo que Él me da por los profetas, que me dice que en el tiempo del fin Él iba a dar el don profético al remanente, a su iglesia que guarda los mandamientos de Dios y espera el regreso de Cristo. Y por eso yo creo en los dones del Espíritu Santo y creo en el don de profecía, porque está en la santa palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y el apóstol Pablo nos recomienda: escudriñadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías. Léanlo y cerramos con ese versículo. Está en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, creo que está. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. El consejo del Señor es que no apaguemos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere seguir hablando, no lo apaguemos. Si el Espíritu Santo quiere seguir obrando en nuestro medio, no lo neguemos. No apaguéis al Espíritu Santo. No menospreciéis el don profético. Examinadlo todo, retened lo que es bueno. Por eso en nuestro próximo tema de esta serie vamos a ver cuáles son las pruebas de un verdadero profeta. Cómo podemos examinar a un profeta para saber si ese profeta es verdaderamente de Dios o no lo es. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar juntos el himno número 441. Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Y el coro de este himno dice: habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Himno número 441. No sé si está el pastor Tare por aquí que nos dirija, o alguien que quiera dirigir este himno mientras yo lo toco al piano. ¿Alguien se acerca? ¿Tú quieres dirigirlo? Allá viene el pastor corriendo y aquí está Benalí también. Vengan los dos, pues, hay dos micrófonos. Si me ponen el micrófono para el piano, por favor, si lo prenden. Muchas gracias. Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame.
habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba. Heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos, y al Maestro voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad. Y entonces se oirá al Maestro, que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Amén. Dios tiene un pueblo, y es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Agradecemos a Dios porque Él nos ha hablado a través del profeta. El profeta del Antiguo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento, el mayor de todos los profetas, Juan el Bautista, y uno más grande que los profetas, que es Cristo. Y también Dios nos ha hablado a través de su mensajera en este tiempo del fin. Mañana vamos a tener una hermosa ceremonia bautismal en el río. El autobús va a salir de aquí, de la iglesia, a las 9 de la mañana. Así que les invitamos a todos aquellos que quieran ir en el autobús, que estén un ratito antes de las 9, unos 15 o 20 minutos antes, para poder ir. Y los que quieran ir siguiendo al autobús en caravana, pues también los demás ya conocen el lugar, el mismo lugar donde vamos a bautizar cada mes, allá en el río Azusa, en las montañas. Para los que no saben cómo llegar, hay un mapita que les pueden dar los diáconos, y es muy fácil, es irse por el Freeway 210, salir en la salida Azusa Avenue. La Azusa Avenue, que es la carretera número 39. Y allí usted sube hacia la montaña, hacia el lado hacia arriba, no se vaya hacia el lado del valle al sur, sino hacia el norte por la 39, sube la montaña, pasa la primera represa, pasa la segunda represa de agua lago, y al terminar la segunda represa va a haber un cartel que dice East Fork Road, ¿es Drive o es? Ya ni me acuerdo, pero es East Fork. De allí voltean a la derecha, cruzan por el puente arriba del río y siguen bordeando el río unas 5 millas más adelante, y allí van a ver un cartel que dice bautismos. Ahí mismo va a estar el cartel. También en el cruce donde tienen que doblar va a haber un cartel que dice bautismos con una flecha. Y no se olviden, a la entrada del parque, abajo, antes de subir la montaña,
Cuando ustedes van entrando, van a ver un cartel que dice Angeles Forest National Forest, la Foresta Nacional de Los Ángeles. Ese es un parque nacional. Para pasar el día allá y estacionar sus carros, necesitan comprar un tiquecito a la entrada de $5 por carro. Y eso es para que no les den ticket de estar todo el día allá arriba en el parque nacional. Pagan esos $5 a la entrada. No está muy visible. Ustedes tienen que ver que está a mano derecha de donde está el cartel, es como una entradita, y ahí está el cartel que dice Angeles Forest, y está la oficina y venden el ticket de entrada. Sí, hay unos conos anaranjados allí al lado de la carretera donde uno va a comprar el tiquete. Si se pasan y ya están subiendo la montaña y se los olvidó, más adelante hay otra caseta, solo que es un poquito más adelante de donde está la bifurcación donde nosotros doblamos y cruzamos el puente. Tienen que seguir una milla más adelante, arriba de la montaña, comprar su tiquete y luego regresar y cruzar el puente del río y entonces ir al lugar de los bautismos. Si alguien necesita un mapita, allá a la salida están los mapitas para saber cómo llegar. Les esperamos a todos. Los bautismos van a ser al mediodía, alrededor de las 12 del mediodía, y luego estaremos el resto de la tarde gozándonos allá. Lleven su comida, lleven sillas plegadizas de playa o de picnic para sentarse. Si quieren llevar alguna sombrilla o algo para el sol, también, aunque ahora estamos más bonito el clima, y esperamos pasar un buen tiempo allá y apoyar a los hermanos que se van a bautizar. Hay un hermoso grupo de hermanos que han tomado la decisión de sellar su pacto con el Señor. Si hay alguno más que no estuvo esta mañana y que le gustaría participar de este bautismo, por favor hable con algunos de los pastores que estamos aquí para poderles tomar en cuenta para el bautismo. ¿Hay alguien aquí en esta hora que le gustaría ser incluido en ese bautismo para el día de mañana y que no nos dio su nombre esta mañana? ¿Hay alguien? Ok, creo que tenemos entonces anotados ya a todos los que se van a bautizar el día de mañana. Vamos entonces a pedirle al Señor que Él nos bendiga al inicio de esta nueva semana que ha comenzado. Nuestro Padre y nuestro Dios, con cuánto gozo y alegría nos postramos delante de ti. Verdaderamente tú eres un Dios maravilloso. Tú te manifestaste en persona sobre el monte Sinaí, proclamaste tu testimonio, los 10 mandamientos. También has hablado a través de los profetas en antaño, y también sigues hablando por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, y sigues hablando a través del don profético a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto a poner por obra tu santa ley, a guardar tus mandamientos y a prestar atención a las palabras de tus profetas que nos han hablado y siguen hablando a nuestro corazón. Despídenos con tu bendición de este lugar, llévanos con bien, que al iniciar esta nueva semana tus ángeles nos acompañen, tu protección esté con nosotros. Nos acordamos de nuestros hermanos que están enfermos, te pedimos que tú los confortes y los levantes. Nos acordamos también de nuestros hermanos que sufren, que están en problemas, en dificultades, donde quiera que estén, Señor. Manda tus ángeles para que los socorran. Y a nosotros manténnos fiel en tus caminos, cumpliendo tu santa ley. Gracias, porque sabemos que tenemos lo que te pedimos, no por algún mérito en nosotros, sino en esa sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros, en la sangre de Cristo nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Una feliz semana para todos ustedes. Queremos decirles que en la mesa, en la parte de atrás, tenemos materiales nuevos. La serie que acabo de predicar en Rifle, Colorado, hace 3 o 4 semanas atrás, acaba de salir, está calentita, son 5 temas, acaba de salir, acaba de ser editada, y es una serie nueva que no han escuchado anteriormente, la pueden pedir en la mesa a la salida. También están los temas de salud.
Los temas de salud que se filmaron por el doctor Peter Karsten, que se están dando por televisión, esos están disponibles también en la mesa de la salida, y otros materiales como siempre, y libros del espíritu de profecía. El Señor les bendiga y una feliz semana para cada uno de ustedes.